Hola a todos, les doy la más cordial bienvenida a este espacio en el cual estaremos abordando el tema del libro tercero y el libro cuarto del Código de Bustamante. Nosotros somos el grupo número 3, el cual está conformado por Natalia González, Marily Hernández, Catherine Núñez, Natalie Ventura y mi persona Galilea Bustillo. Es un honor estar aquí para poder compartir esta información valiosa con ustedes. Estaremos viendo los temas específicos del libro tercero y el libro cuarto del Código de Bustamante. En el libro tercero podemos encontrar las leyes penales internacionales, mientras que en el libro cuarto encontramos las leyes procesales internacionales. Dentro de esto, lo que estaremos realizando son análisis de los artículos que se encuentran en dichos libros. A su vez, estaremos comparándolo con las leyes internas de nuestro país. A su vez, estaremos acompañando toda esta información anteriormente mencionada con un caso práctico, para de esta manera poder poner en práctica nuestros conocimientos teóricos y poder contextualizar un poco mejor y al mismo tiempo tener una conceptualización un poco más profunda acerca de estos temas. Antes de continuar con el tema, se me hace importante el que tengamos un pequeño repaso de lo que vendría siendo el derecho internacional. Y es que el derecho internacional es la rama del derecho que se encarga de regular con leyes y normas las relaciones entre estados. Pero cuando hablamos de derecho internacional privado, aquí la cosa cambia, ya que estamos hablando de relaciones entre dos personas que se encuentran en distintos estados, no tal cual la relación entre los estados como sí. Para ello, nos abocamos al Código de Bustamante, que es justamente de donde sacaremos los artículos para realizar este análisis. Para comenzar con la investigación realizada por el grupo número 3, nos abocaremos al objetivo general que este tiene, y es el de realizar un análisis analítico y comparativo de las leyes que se encuentran dentro del Código de Bustamante con las leyes internas de nuestro país, Honduras. Como lo dije anteriormente, nos estaremos enfocando en lo que son el libro tercero y el libro cuarto de dicho código. En el libro tercero encontramos las leyes penales internacionales, por ende estaremos buscando dentro de las leyes hondureñas donde se tipifican delitos, comenzando básicamente por el Código Penal de Honduras. Pero a su vez estaremos realizando una investigación por distintas leyes. En el libro cuarto se trata acerca de leyes procesales internacionales. Por ende estaremos realizando la comparación mayormente con el Código Procesal de Honduras. Finalmente terminamos este objetivo general con la realización de un caso práctico. Este caso práctico con el fin de poder concretar conocimientos previamente vistos, así podernos ilustrar un poco mejor teniendo una relación tal cual con las leyes, con un caso práctico y el cómo este se puede desarrollar y el cómo este puede ser solucionado utilizando el Código de Bustamante y también las leyes internas que también intervienen. Habiendo ya conocido lo que es nuestro objetivo general, es momento de pasar a nuestros objetivos específicos, comenzando con el de relacionar el derecho penal interno con el derecho penal internacional. Recordemos que cuando mencionamos el derecho penal interno nos referimos a las leyes o normas que regulan dentro de nuestro estado, mientras que las leyes penales internacionales son para aquellos crímenes cometidos a nivel internacional. El propósito de saber cómo se relacionan estos es para saber cómo serán aplicados en casos punibles que trasciendan a fronteras nacionales. También tenemos el de comprender la normativa del derecho internacional y su aplicación dentro de Honduras, específicamente en lo referente a las leyes penales y su aplicación. Dentro de este objetivo es necesario recalcar el primero conocer qué son las leyes imperativas, y las leyes imperativas son aquellas que no incluyen excepciones. A su vez también debemos de conocer las excepciones que sí son permitidas dentro del marco legal. También buscamos conocer mediante qué vías se solucionan este tipo de conflictos, específicamente refiriéndonos a los conflictos penales internacionales, como lo vendría siendo la trata de personas o el contrabando. Aunque en realidad cualquier delito podría ser internacional siempre y cuando intervengan personas de distintos estados. Con este objetivo lo que se busca es comprender los mecanismos legales y el cómo estos intervienen en dichos conflictos. Como siguiente objetivo tenemos estudiar la aplicación de las leyes internacionales y esto lo realizaremos mediante el estudio de un caso práctico. Como anteriormente lo había mencionado, estaremos viendo un caso práctico del cual nos ayudaremos para ilustrarnos mejor y para poner un poco en práctica los conocimientos obtenidos mediante el análisis de estos artículos. Ya más específico y dentro del caso planteado, estaremos buscando la presencia de lo que vendría siendo lo que se encuentra dentro del Código Bustamante, las distintas leyes dentro de nuestra legislación.
Y esto lo estaremos haciendo con el fin de saber de qué manera las leyes penales internacionales se reflejan dentro de la ley penal o la legislación penal nacional. Por último tenemos el planteamiento de lo que son las conclusiones, a las cuales llegaremos gracias al trabajo que estaremos empleando para poder sacar adelante esta investigación y a su vez poder darle al lector una manera más concisa de comprender el trabajo. Estos objetivos están diseñados con el fin de poder conocer de manera amplia y bastante concisa lo que vendría siendo las leyes penales internacionales. A su vez, el cómo estos se ven reflejados dentro de la legislación nacional. Aparte de ello, también es importante ver el cómo estos se relacionan, ya que con esto podemos ver el cómo podría darse la solución a un caso internacional en el que tenga que ver un ciudadano hondureño. Ya conociendo nuestro objetivo general y a su vez nuestros objetivos específicos, es momento de tratar el tema de la historia del derecho penal internacional, comenzando por el cómo surge este. Y es que se ve la primera aparición de esta rama del derecho tras la Primera Guerra Mundial. Y aunque sí se puede ver antecedentes del derecho penal internacional, es hasta este punto en el que realmente se considera el realizar tribunales penales internacionales para poder enjuiciar a los responsables de los crímenes cometidos dentro de la Primera Guerra Mundial. Ahora es momento de saber qué es el Tratado de Versalles y por qué este es tan importante o relevante al momento de hablar del derecho penal internacional y su relación con la Primera Guerra Mundial. Y es que este fue un acuerdo de paz firmado con el fin de terminar o dar por terminada la Primera Guerra Mundial, la cual fue firmada por más de 50 países. En este tratado lo que se acordaba era de buscar y darle culpabilidad al emperador de Alemania de aquel tiempo, que era Guillermo II, a él enjuiciarle por crímenes cometidos dentro de la guerra. Anteriormente llegué a mencionar que hasta este punto fue en donde se consideró el realizar tribunales penales internacionales, y es aquí a donde llegamos a los tribunales de Nuremberg y Tokio. Estos tribunales fueron realizados justamente con el fin de enjuiciar y encontrárseles culpables a las personas que habían participado en gran parte de lo que había sido la Primera Guerra Mundial. Y a esto se les consideraría como el inicio de la justicia penal internacional bajo el sistema de la Organización de las Naciones Unidas. Cabe mencionar que estos tribunales se enfocaron mayormente en lo que habían sido los crímenes de guerra, dentro de los cuales podemos crímenes contra la humanidad, o crímenes contra la paz, o crímenes específicamente de este estilo. Dentro de estos tribunales se llegaron a condenar a pena de muerte a 12 personas quienes habían participado dentro de dicha guerra. Ya conociendo un contexto más amplio de lo que vendría siendo el derecho penal internacional y el cómo este surge, es momento de pasar a la breve reseña histórica de lo que es el derecho penal en nuestro país, es decir, el derecho penal interno. El derecho penal siempre ha sido importante y fundamental para nosotros para que de esta manera poder dar seguridad y hacer respetar los bienes de las personas. Dentro de los bienes podemos mencionar tanto como bienes materiales y a su vez los derechos que tienen las personas, que al ser infringidos por alguien más puede recibir un castigo. El primer Código Penal de Honduras se entró en vigor para el año de 1880, siendo mayormente una recopilación del Código Penal de Chile. A lo largo de los años, este Código Penal ha recibido bastantes modificaciones y bastantes cambios. Esto es con el fin de que vaya siendo más moderno y que se vaya actualizando, así como se actualiza la sociedad hondureña. Dentro de los cambios que ha recibido podemos mencionar la abolición de la pena de muerte, también la clasificación de las penas graves, penas menos graves, aumentando algunas penas de los delitos graves o disminuyendo algunas penas de los delitos menos graves o delitos leves. Al momento de hablar del derecho penal en Honduras, es importante también hacer el hincapié y mencionar que en muchas situaciones, en muchas ocasiones, las leyes penales no se aplican correctamente o tal cual no se aplican, y es por esto la razón de que haya bastante impunidad en nuestro país. Teniendo como base lo anteriormente mencionado, es momento de comenzar con el análisis de los artículos que se encuentran dentro del Código de Bustamante. Recordemos que el Código de Bustamante es el Código del Derecho Internacional Privado. Como lo mencionaba anteriormente, estaremos tratando desde el libro tercero. El libro tercero trata del derecho penal internacional, comenzando con el capítulo primero, que es de las leyes penales. ¿Qué son las leyes penales y a quiénes obligan? Las leyes penales son aquellas en las cuales se tipifican o controlan los delitos. ¿Y a quiénes obligan? Para ello nos abocaremos al artículo 296,
del Código de Bustamante, en el cual nos indica que obliga a todos los que residen dentro del territorio y no se van a aceptar excepciones a menos que se tipifiquen dentro de esta misma ley. Dentro de los que están exentos, los cuales encontramos en el artículo 297, dentro de los que tenemos a los que están exentos de las leyes penales, tenemos a cada jefe de Estado contratante que se encuentra dentro de su propio estado. Y estas excepciones también pueden gozar los diplomáticos en los estados contratantes, aún estos estando en distintos estados que no sean a los cuales ellos pertenecen. Esto anteriormente mencionado lo encontramos en el artículo 298. Continuando con las excepciones, también tenemos que se exceptúan a los delitos cometidos dentro de bases militares, siempre y cuando el paso de este sea autorizado por el ejército. Esto a menos de que no se tenga una relación legal con dicho ejército. El artículo 300 tener los delitos cometidos dentro de aguas nacionales y también en el aire y a bordo de naves o aeronaves extranjeras que estén en guerra. En caso de tratarse de delitos conexos en territorios que sean de más de un estado contratante, cada uno de los estados podría castigar el acto realizado en su propio país, en caso de que constituya por sí solo un hecho punible. En caso de no ser así, se dará preferencia al derecho de la soberanía en el que se haya realizado el acto delictivo. Y en el artículo 304 nos hace mención de algo que es bien importante, y es que ningún estado contratante aplicará leyes penales que no sean de su propio estado y solamente por ser de otro estado contratante. Y en conclusión podemos ver de que todo este capítulo que es de las leyes penales trata precisamente de las leyes penales y en el cual se concentra también en lo que son las excepciones a mencionar. Estos artículos, es decir, del 296 al artículo 300, le podemos dar una comparación o una relación con los artículos 8, 9 y 11 de nuestro Código Penal. ¿Pero qué tratan específicamente estos artículos? Dentro del artículo 8 podemos ver que se trata la territorialidad. Recordemos que la territorialidad es básicamente el principio que nos dice que cada estado es libre de poder aplicar sus leyes dentro de su propio territorio. Y es precisamente de lo que se trata este artículo. Aparte de ello, nos hace mención que también se aplicarán las leyes dentro de un buque o aeronave hondureña y demás lugares sujetos a la jurisdicción de Honduras. Dentro de este artículo también se mencionan las excepciones que también se pueden dar, las cuales solamente son válidas en caso de que se mencione en la propia ley. De las excepciones anteriormente mencionadas es precisamente de lo que trata el artículo 9, es decir, la aplicación de la ultraterritorialidad de las leyes penales. Para que se llegue a dar este caso, es decir, la ultraterritorialidad, nos podemos ver que se aboca a tres principios en específico, los cuales son el principio personal, principio real o de protección y también el principio de justicia universal. Para que se lleguen a considerar los delitos dentro de estos principios, deben de reunir una serie de condiciones. Para el principio personal podemos mencionar que se cometa contra una persona natural o jurídica hondureña o bien contra sus derechos. Que el delito sea realizado por una persona aparida con residencia habitual dentro del territorio nacional. O que este delito sea cometido por una persona que haya cometido un delito en Honduras y que no haya sido juzgado debido a que haya escapado. Que el delito haya sido cometido por una persona que ya había sido enjuiciada dentro del país, pero que haya evadido la condena o que haya escapado. También tenemos el principio real o de protección, que las condiciones que puede reunir son la falsificación de monedas, la falsificación de sellos o marcas, o también delitos contra la administración hondureña pública. Para el principio de justicia universal se mencionan lo que son delitos. Para que se considere un principio de justicia universal, son más que todo delitos ya un poco bastante grandes, como lo vendría siendo el terrorismo, el genocidio y también el lavado de activos. En el artículo 11 tenemos las excepciones a la aplicación de la ley territorial, dentro de los cuales se encuentran jefes de Estado y de gobiernos extranjeros, agentes diplomáticos de otros estados y demás personas que gozan de la inmunidad jurisdiccional. Pasando al capítulo segundo, el cual trata de delitos cometidos en un estado extranjero contratante. Recordemos que un estado contratante es aquel que haya ratificado el Código de Bustamante. Conociendo eso, podemos pasar al artículo número 305, el cual nos indica lo siguiente, y es que cualquier persona que haya cometido un delito en contra de la seguridad interna o externa de un estado contratante y en contra de su crédito público, estará sujeta a las leyes penales del propio estado. Y esto se hace sin importar su nacionalidad o su domicilio. Este artículo básicamente nos indica que si una persona comete
un delito de crédito público, la sanción que va a recibir sí o sí va a ser del estado el que haya sido perjudicado. No se va a tener en cuenta su domicilio o su nacionalidad, como lo había dicho anteriormente. Pasando al artículo 306, en este artículo básicamente lo que nos indica es que si una persona comete un delito, ya sea en un país extranjero, pero este delito de alguna manera llega a poner en peligro la independencia de su propio país, es decir, de su país de origen, con las leyes que va a ser enjuiciado, van a ser con las leyes de su país de origen, sin importar que el delito haya sido cometido en el extranjero, ya que al ponerla en peligro la independencia de su propio país, por ende es su propio país quien va a poner la pena que deberá. Aquí también tenemos el artículo 307, el cual nos indica que si una persona fue al extranjero a querer firmar un acuerdo internacional y este acuerdo internacional se ha realizado con el fin de realizar represión contra personas, como lo podría ser por ejemplo la trata de blancas, va a ser enjuiciado o va a recibir la pena del país extranjero en el que haya cometido este delito. Como podemos ver, todos estos delitos anteriormente mencionados o estos artículos, podemos ver que tratan de la territorialidad. Por ende, estos también se encuentran relacionados con el artículo 9 del Código Penal de Honduras, es decir, esta ya vendría siendo la relación con las normas internas o nacionales de nuestro país. Pero a su vez, recordemos la diferencia entre territorialidad y ultraterritorialidad. En algunos artículos, como lo vendría siendo el artículo 305, sí se trataría de territorialidad, mientras que en el artículo 306, por ejemplo, ya sería de ultraterritorialidad. Para ello nos abocaremos entonces al artículo 9, en el cual nos vamos a lo que ya había explicado anteriormente, que son que los casos de ultraterritorialidad van a ser los que caigan dentro de los mismos tres principios, cuáles son principio personal, principio real o de protección y también el principio de justicia universal. Y aquí ya no entraríamos en tanto detalle, siendo esto algo ya explicado anteriormente en el propio video. Por ende podemos pasar al siguiente capítulo, el capítulo 3. Este tema trata específicamente de delitos cometidos fuera de todo territorio nacional. Tenemos el artículo 308, el cual trata de la piratería, la trata de negros. Tenemos también el artículo 308, el cual trata específicamente de lo siguiente, que es la piratería, la trata de negros, el comercio de esclavos, la trata de blancas, la destrucción o deterioro de cables submarinos y demás delitos de la misma índole contra el derecho internacional, cometidos en alta mar, en el aire libre, en territorios no organizados, en un estado, se castigarán por el captor de acuerdo con sus leyes penales. Este artículo, el cual fue leído textualmente para evitar este detalle en específico que haya sido mencionado, lo que nos dice es que cualquier delito cometido en estos casos en específicos anteriormente, el país que reprenda a quienes hayan cometido estos delitos tendrá el libre derecho para poder castigarlos de acuerdo a sus propias leyes. La necesidad de hacer hincapié o de enfocarse en este artículo o que se mencione tal cual en el Código de Bustamante es que los delitos cometidos en este tipo de contextos o en este tipo de lugares en específico puede que lleguen a ser bastante oscuro o que no quede claro el cómo se pueda proceder en contra de las personas que cometan estos delitos, ya que están realizados en zonas en las que no tienen una jurisdicción como tal. Pero aunque no haya una jurisdicción como tal, no se puede dejar de lado que estas personas están cometiendo delitos tal cual. Por ende deberían de tener una pena justa o deberían de ser castigados. Por ende, el país que detecte este tipo de delitos puede ser quien tome medidas. También se menciona que sea el país que lo detecte debido a que si de alguna manera un estado logró ver de que se estaba cometiendo este delito, es porque de cierto modo podría ser afectado. Este artículo anteriormente mencionado del Código Bustamante tiene una relación con el artículo 161 del Código Penal de Honduras, el cual se trata de la piratería. En este artículo podemos ver que para determinar de que este sea un delito se debe de buscar lucro propio por la persona que esté cometiendo el acto delictivo y también que se haya empleado con violencia. Para las acciones sancionarias es necesario ver de que este delito esté siendo cometido con el fin de apoderarse o de dañar una aeronave. Dentro de también las acciones sancionarias, que justamente ambos, estos que estoy mencionando, son los que constituyen para que un delito sea considerado como piratería, y es el de dañar o apoderarse de una aeronave, buque u otra embarcación
en alta mar. Estos deberían de ser cometidos o no deberían de ser cometidos dentro de espacios marítimos involucrados. Y para la pena de este delito tenemos que el Código Penal da entre 15 a 20 años de prisión. Cabe mencionar que esta pena se da sin perjuicios por otras penas posibles que se den dentro del mismo delito, es decir, que haya pasado algo extra mientras se cometía el acto delictivo de la piratería, es tal cual de 15 a 20 años solo por el delito de piratería. Cuando se habla de piratería a este punto también es necesario poderles mencionar lo que es la Convención de Ginebra, el cual se encuentra en la relación en el artículo 15, el cual nos indica lo siguiente. Siendo de manera textual lo que dice el artículo 15 de la Convención de Ginebra, lo siguiente. Constituyen actos de piratería los enumerados a continuación. Todo acto ilegal de violencia, de detención o de depredación cometido con un propósito personal por la tripulación o pasajeros de un buque privado o de una aeronave privada y dirigido contra un buque o aeronave en alta mar o contra personas o bienes a bordo de ellos. Contra un buque o una aeronave, personas o bienes situados en un lugar no sometido a la jurisdicción de ningún Estado. Todo acto de participación voluntaria en la utilización de un buque o de una aeronave cuando el que cometa tenga conocimiento de hechos que den a dicho buque o aeronave, cuando el que cometa tenga conocimiento de hechos que den a dicho buque o aeronave el carácter de buque o aeronave pirata. Toda acción que tenga por objeto incitar o ayudar intencionalmente a cometer los actos definidos del párrafo primero y segundo de este propio artículo. En este artículo lo que vemos es más que todo una definición como tal de lo que vendría siendo piratería. Recordemos que la piratería se da normalmente en alta mar y se busca un lucro o un beneficio propio, sin importar las personas que se puedan dañar o también los bienes materiales que puedan ser dañados. Con esto doy por concluido mi participación en este video, en el cual hemos abordado temas como lo que es la reseña histórica del derecho penal internacional, la reseña histórica del derecho penal nacional. También vimos lo que es el principio de territorialidad, el cual es básicamente que un Estado realice las sanciones de los actos cometidos en su propio Estado. También tenemos el principio de ultraterritorialidad, que es cuando hay excepciones de la territorialidad y quien ejerce condena de un delito sea en un país extranjero. También hemos abordado el tema del concepto de la piratería realizada en un buque en alta mar, destacando también su definición o las penas que se le pueden dar en nuestro país. Esto anteriormente mencionado lo hemos hecho gracias al análisis de los artículos que se encuentran estipulados en el Código de Bustamante. Y en conjunto podemos ver la importancia que tienen los principios legales, acuerdos y tratados internacionales con el fin de poder proporcionar a las personas mayor seguridad y poder establecer normas y sanciones que sean un poco más globalizadas, es decir, que más de un solo país se encuentre involucrado y de esta manera poder asegurar la justicia en más de un solo país. Dando por finalizados mis temas, los dejo con mi compañera Rachel, quien les estará hablando acerca de los principios generales y también de la competencia. Bueno, mi nombre es Marlene Hernández. Yo les voy a hablar acerca del libro cuarto del Derecho Procesal Penal. Vamos a dar continuidad, ya que mi compañera Galilea Bustillo habló acerca del libro tercero, entonces yo les voy a exponer acerca de lo que es el libro cuarto del Código de Bustamante. Para iniciar, vamos a hablar acerca de qué son los principios, que es uno de los temas que nosotros en el transcurso de la clase de Derecho Internacional Privado pudimos estudiar un poco, pudimos analizar, pudimos aprender respecto a ello y cómo tienen su relación en la aplicación de las leyes. Ya que yo les voy a hablar un poco acerca de lo que son las competencias y vamos a ver cómo estos principios se involucran en lo que es la competencia y la jurisdicción. Para ello quisiera hablarles acerca un poco de lo que es el concepto de los que son los principios. Para empezar, yo quisiera decirles que son reglas y pautas que guían como los tribunales y las autoridades de un país que determinan qué ley es aplicable a asuntos legales que involucran elementos extranjeros. Ayudan a resolver cuestiones como la jurisdicción, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de decisiones extranjeras y otros aspectos relacionados. Entonces, uno de los principios que nosotros pudimos apreciar o conocer en el transcurso de nuestra clase fue locus regit actium,
o sea, el lugar donde se rigen los actos. Lex loci rei citae, la ley del lugar donde las cosas se encuentran. Mobilia secuntur persona, las cosas siguen a las personas. Y lex fori, que significa lo que es ley de foro, que cada conflicto se aplicará a la ley del juez que le toque discriminarlo, es decir, a la de su estado. Entonces, esos fueron los principios que nosotros conocimos durante el transcurso de nuestra clase de Derecho Internacional Privado. Entonces, ahora para entrar un poco en lo que es el código, les voy a mencionar el artículo 314 del Código de Bustamante, que dice lo siguiente. La ley de cada estado contratante determina la competencia de los tribunales, así como su organización, las formas de enjuiciamiento y de ejecución de la sentencia y recurso contra sus decisiones. Entonces, aquí es donde nosotros podemos ver, ¿verdad?, que se aplican lo que son los principios, ya sea del lugar donde se llevó a cabo la acción, también puede ser por la persona, por sus acciones, a eso se refiere. Entonces, tiene lo que es su relación. Para hablar también vamos a hablar acerca de lo que son de las reglas generales de competencia en lo civil y lo mercantil. Entonces, no todo juzgado tiene la competencia o la jurisdicción para poder llevar a cabo la resolución de las disputas de la materia civil y la materia mercantil. Tanto existen juzgados que tienen competencia como excepciones a estos según el Código de Bustamante. Para iniciar, quiero leerles el artículo 318, que dice: será en primer término juez competente para conocer de los pleitos a que dé origen el ejercicio de las acciones civiles y mercantiles de toda clase a aquel a quien los litigantes se sometan, expresa o tácitamente, siempre que uno de ellos por lo menos sea nacional del estado contratante a que el juez pertenezca o tenga él en su domicilio, y salvo el derecho local contrario. Cuando habla de expresa o tácitamente, podemos decir que expresa significa de acuerdo a un acuerdo formal, valga la redundancia, y tácitamente se refiere a lo que es por las acciones de la persona. Entonces, podría decir que un juez será competente para conocer el pleito si las partes involucradas se someten lo que es a su jurisdicción, como les había mencionado, ya sea de manera expresa o de manera tácita. Bien, esto lo podemos relacionar con nuestro artículo número 36 de nuestro Código Procesal Civil, en el numeral 1, donde determina que en los procesos que se ejerciten pretensiones reales sobre bienes inmuebles, el órgano jurisdiccional que será competente para llevar a cabo la situación de la cosa litigada es el lugar en que se encuentra la cosa situada. Entonces ahí podemos encontrar también lo que es la relación con los principios del derecho internacional privado que mencionamos al principio de lo que es nuestra exposición. Bueno, de mi participación. Entonces, vamos a continuar hablando también acerca de lo que es las reglas generales de la competencia en lo penal. Para mí es una parte bastante interesante y también es en lo que se engloba esta exposición, ya que estamos hablando acerca de lo que es la parte penal de nuestro caso. Entonces dice que en nuestro Código Penal de Honduras son delitos o faltas las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley. El artículo 5 determina que los tribunales hondureños conocerán asimismo de los delitos cometidos en el extranjero cuando el imputado se halle en Honduras. Entonces esto lo vamos a ver bastante, ya que en nuestro artículo 5 se engloban bastante las relaciones que tienen con el Código de Bustamante. Entonces vamos a mencionar lo que es el artículo 340, que dice que para conocer los delitos y faltas y juzgarlos son competentes los jueces y tribunales del estado contratante en que se hayan cometido. Como mencionábamos, la definición que da nuestro artículo 5 del Código Penal, ¿verdad?, que dice que determina que los tribunales hondureños conocerán también asimismo los delitos cometidos en el extranjero cuando el imputado se halle en Honduras. Entonces, esto tiene relación con nuestro artículo 340 del Código de Bustamante.
Prosiguiendo, vamos a hablar también del artículo 341, donde nos dice que la competencia se extiende a todos los demás delitos y faltas que haya que de aplicarse la ley penal de Estado conforme a las disposiciones de este código. Eso en relación al Código de Bustamante. Esto tiene relación con el artículo 12 de nuestro Código Penal, donde establece que las disposiciones generales de este código se aplicarán a todos los delitos penados por leyes especiales, en cuanto a estas no dispongan, ¿verdad?, lo contrario. Porque tampoco se puede venir y establecer una disputa por cuestiones de que no estén penadas en nuestra legislación. Un claro ejemplo podría ser, ¿verdad?, de que en nuestro país no está legalmente autorizado lo que son las drogas. En este caso la marihuana no está legalizada. Por lo tanto, si viene aquí y se encuentra una persona trayendo dicha sustancia, podría ser, ¿verdad?, un motivo o una sanción, un ejemplo por parte de nuestra legislación. Pero si en dado caso él se va a hacer eso en otro país donde sí se encuentra legalizada, esto no sería una razón o por la cual esto estaría penalizado o sería sancionado para él o sería un problema. ¿Por qué razón? Porque en la legislación del otro país no se encuentra esto como una violación a las normas, a diferencia de nuestro país. Entonces no se puede hacer en este caso llevar a cabo una disputa o un problema legal si no se encuentra penado en nuestra legislación. Entonces eso es siempre y cuando nuestras leyes lo penalicen para la acción que se haya cometido por parte de la persona. También vamos a hablar acerca del artículo 342. Alcanza asimismo a los delitos o faltas cometidos en el extranjero por funcionarios nacionales que gocen del beneficio de inmunidad. Esto también lo menciona lo que es nuestro artículo número 5 del Código Penal, donde ya habíamos dicho que los tribunales hondureños, ¿verdad?, conocerán de los delitos cometidos en el extranjero. Y esto también lo encontramos en uno de los incisos, porque dice que pueden concurrir en algunas situaciones y esa podría ser si el responsable del delito es funcionario del gobierno de Honduras y goza de inmunidad diplomática u oficial. Entonces, eso se refiere, ¿verdad?, a lo de la parte de inmunidad, hace referencia a que una persona no puede ser llevado ante los juzgados de los tribunales si esta persona goza del beneficio de inmunidad. Esto más que todo para lo que son los funcionarios públicos, es decir, la persona tiene inmunidad si ha cometido algún acto como una falta en sus funciones. Y ya para concluir, ¿verdad?, vamos a hablar acerca del artículo 343. Donde nos dice que no están sujetos en lo penal a la competencia de los jueces y tribunales de los estados contratantes las personas y los delitos y faltas a las que no alcanza la ley penal del respectivo estado. Ya esta viene a ser una de las excepciones, ¿verdad?, así como lo mencionamos en la parte civil y en la parte mercantil, donde decía que había también donde se aplicaba la competencia y también había excepciones a ciertos casos. Entonces en el artículo 343 hay una excepción donde lo menciona en el artículo, donde no están sujetos en lo penal a la competencia de los jueces y tribunales de los estados contratantes las personas y los delitos y faltas que no alcanzan la ley penal del respectivo estado. Esto puede tener, ¿verdad?, lo que es relación con nuestro artículo número 61 de nuestro Código Procesal Penal, que habla acerca de lo que son las competencias de las autoridades judiciales. Los órganos jurisdiccionales, ¿verdad?, serán competentes para conocer de lo que son los delitos y las faltas que se cometan en el territorio en que se ejercen su jurisdicción, que también es como yo les había comentado en referencia a que no puede ser penalizado si en nuestra legislación o en nuestro código no se encuentra establecido. También podemos hacer la comparativa con el artículo número 66 del Código Penal, que será juez competente para instruir las causas por los delitos cometidos fuera del territorio nacional
cuando el proceso pueda o también deba seguirse en la República, el del lugar del último domicilio o residencia del imputado. Entonces, esta es, ¿verdad?, lo que es mi participación. Pues muchas gracias y ahora los voy a dejar con mi compañera, que es Natalie Ventura, y ella les va a seguir hablando acerca de nuestro código de Bustamante. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Natalie Ventura y yo les voy a continuar hablando sobre el título tercero y el título cuarto del Código de Bustamante. Y es que el título tercero comienza hablando sobre la extradición. En Honduras, recordemos que las personas les resuena la palabra extradición, pues en los últimos años uno de los expresidentes de Honduras fue extraditado. Por ende, el imaginario colectivo de los ciudadanos y ciudadanas les resuena esta palabra, porque uno de los expresidentes que estuvo al mando del poder ejecutivo en la República de Honduras, pues fue solicitado por los Estados Unidos por delitos que fue acusado. Por ende, actualmente está siendo enjuiciado, está en un proceso judicial por los Estados Unidos. Es importante tener en cuenta entonces que las personas ya les resuena la palabra extradición. Ahora bien, para hacer efectivo un proceso judicial internacional en materia penal, ¿qué quiere decir ya legalmente? ¿Qué dice sobre la extradición? Por eso es importante que tengamos en cuenta también nuestra normativa legal. La extradición es la entrega de una persona de un estado a otro para el cumplimiento de una pena. Es un procedimiento también judicial que está basado en el principio de reciprocidad. Cuando hablamos de reciprocidad, ¿a qué me refiero? Bueno, pues quiere decir que estos estados, que en adelante le vamos a llamar estados contratantes, tienen un convenio o algún tratado internacional en los cuales ambos están suscritos. Esto da paso para que este estado, digamos, pueda solicitar a una persona. Existe este tratado y ambos están suscritos. Por tanto, es importante también conocer qué pasó en nuestra normativa legal en Honduras o cómo estaba, por así decirlo. En el año del 2012, en enero, se reformó uno de los artículos de la Constitución de la República. ¿Por qué se reformó? Porque en Honduras ese artículo decía, el 102, que no se puede extraditar ningún ciudadano, pero se hizo esa reforma para permitir esa extradición. ¿Por qué? Porque ya había como algún antecedente en principios del siglo XX entre Honduras y Estados Unidos. Por tanto, la reformulación o la reforma de este artículo dio paso para que en Honduras se permitiera la extradición. Y eso es importante tener en cuenta, porque nos abre entonces un breve contexto de cómo estamos en el panorama legal en Honduras para permitir o autorizar la extradición. Tomando en cuenta entonces que en Honduras sí existen las bases legalmente para extraditar. Ahora bien, ¿qué expone el Código de Bustamante sobre la extradición como tal? Y es que para ser efectiva un proceso judicial internacional en materia penal, el código lo dice bien, que el Estado debe de acceder a la solicitud de cualquiera de los otros estados para la entrega de individuos para ser procesados o condenados en delitos que estén como enlistados, ¿verdad? Esto quiere decir que debe estar sujeto a tratados y convenios internacionales que convengan o que tengan como tal esa pena que esté autorizada para la extradición. Para ello, tomando en cuenta que la extradición, según el Código Bustamante, es esa solicitud de un estado, que es este estado contratante, hacia otro estado para que esa persona sea enjuiciada o sea condenada en el otro estado. Permitiendo esto o teniendo en cuenta que eso es la extradición, voy a compartirles 4 puntos importantes
de conocer sobre la extradición, que son esas 4 como disposiciones que son sumamente interesantes tenerlas en la mesa de diálogo para conocer más sobre la extradición, porque esto es en el caso cuando un estado accede a que un ciudadano o ciudadana se vaya a otro país, ¿verdad? Porque fue requerido por otro estado. Pero ¿qué pasa también si no accede como tal? Por eso es importante compartir estos 4 puntos. Número 1. Los estados contratantes no están obligados a entregar a los ciudadanos. Entonces, si se niegan, va a ser obligado a juzgarlo en su país. Pero esta obligación también requiere que va a ser justa ese proceso judicial, va a ser un proceso justo y también tiene que esa persona cumplir las penas de manera justa también. O sea que si no es obligado como tal, pero este país o este estado queda obligado a enjuiciar a esa persona. Luego, en el punto 2, es importante compartirles que cuando se recibe una solicitud y el acusado ha delinquido en el país en el que se le pide la entrega, en este caso un ejemplo, en Honduras, si una persona es solicitada por un estado por la extradición, pero aquí en Honduras esa persona ha delinquido y esa persona se encuentra ya sea en un proceso judicial o previo a ser condenado, entonces esa persona debe de cumplir la pena y debe de cumplir la pena también teniendo en cuenta que el Código de Bustamante da una opción de diferir, dice ahí. ¿Pero qué significa ese término de diferir? Quiere decir que puede hacer una pausa ese estado, esperar un momento para que esa persona sea condenada y cumpla la pena en su país de origen y luego ese país queda con todas las facultades para posteriormente solicitar nuevamente esa extradición. Entonces es importante que tengamos en cuenta esa palabra de diferir. O sea, ese país entonces puede esperar un momento, puede esperar para que se le juzgue a esa persona o cumpla la pena también en el país. Ahora, el punto 3, si varios estados contratantes solicitan a ese extraditado por un delito, entonces el país de preferencia o el país que tiene, digamos, la facultad principal debe de entregarse al territorio donde se haya cometido el delito como tal. Y el punto 4, en el caso de solicitarse por hechos diversos, tendrá preferencia el estado en cuyo territorio se haya cometido el delito más grave. Y uno de los puntos como plus o agregados a este punto 4, decíamos que cuando varios estados solicitaron por diversos delitos, entonces debe de ser llevado al donde cometió el más grave. Pero ahora bien, ¿qué pasa si en varios estados cometió la misma, digamos, como potencia de delitos graves? Entonces se debe de entregar al país que hizo la solicitud por primero. Hizo la solicitud por primero y por eso debe de ir esa persona a donde lo solicitó con anticipación, con la anticipación debida, ¿verdad? Por eso es sumamente importante tener en cuenta esas 4 disposiciones de lo que nos dice el Código de Bustamante. Ahora bien, ¿cómo será concedida una extradición? Para conceder la extradición, pues es necesaria que el delito se haya cometido en el territorio del estado que lo pida o que sea aplicable las leyes penales. Este caso deben de alcanzar a los procesados también. Es importante también tener en cuenta aquí que para la extradición no solamente la persona acusada, aquí también lo alcanzan los cómplices y las personas, los autores también de su delito, las personas que saben o conocen del delito que se le acusa a esa persona, ¿verdad? Por eso es importante el nivel de alcance que tiene la extradición. Ese por ahí es un punto, digamos, que da pauta. Ahora bien, el punto que no será la extradición es cuando la persona ya sea juzgada o puesta en libertad en su país o también esa persona ya cumplió la pena. O el punto 3, si esa persona está pendiente de un juicio, ahí no podrá ser extraditada. Porque si ya por ese delito esa persona ya está siendo requerida por ese delito, por el mismo delito de solicitud, entonces ya no puede ser extraditada porque esa persona ya está cumpliendo, digamos, y que en todo caso, si lo hablamos también en materia legal y en materia de derechos humanos, entonces esas personas, bueno, el país sí está haciendo
lo correcto en materia de justicia. Digamos, si las instituciones públicas están impartiendo justicia como tal. Entonces, no da paso para la extradición. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos de la solicitud? Eso es importante tomarlo en cuenta. Punto 1, la sentencia condenatoria o un auto de prisión, o ya sea un documento que obligue al interesado a comparecer periódicamente ante esa jurisdicción, digamos, represiva. Esto debe ser acompañado por las actuaciones del proceso que suministren las pruebas por la culpabilidad de esa persona de que se está hablando, ¿verdad? El punto 2 es que la afiliación de ese individuo, es decir, que sean las señas o las circunstancias que pueden servir para la correcta identificación de esa persona. Y el punto 3, siempre dentro de los elementos, la copia auténtica de las disposiciones que establezcan esa calificación legal del hecho, que motiva también esa solicitud de entrega, ¿verdad? Y que definen la participación de esa persona, y ahí está la pena aplicable. Bueno, tomando en cuenta estos elementos, ¿cómo se puede solicitar la extradición? Bueno, la extradición puede solicitarse telegráficamente, y en este caso también los documentos mencionados que mencioné anteriormente se deben de solicitar o de entregar dentro de los 2 meses siguientes a la detención. En su defecto, esta persona debe ser puesta en libertad. Ahora bien, el detenido será puesto en libertad si el Estado requiriente no presentase esa solicitud de extradición en un plazo razonable o en un plazo de lo menor tiempo posible. Después de ese arresto provisional y negada la extradición de esa persona, no se puede volver a solicitar por el mismo delito, ¿verdad? Entonces, estas consideraciones son importantes. Ahora bien, nos vamos al título 4 del Código de Bustamante, donde habla sobre comparecer en el juicio. Y es que, teniendo en cuenta que los nacionales de los estados contratantes deben de gozar de los beneficios y los derechos de defensa, también debe ser en las mismas condiciones que los naturales. No deben ser como esa discriminación o distinción entre nacionales o extranjeros. Y eso es importante también tenerlo en cuenta, porque es parte de los estados contratantes, y eso de la discriminación no puede darse por la fianza o para comparecer en un juicio también. Otro punto es que los extranjeros pertenecientes a un estado no deben de ser o no pueden ejercitar como tal una acción pública. Y esa acción pública debe ser en materia penal en igual condiciones que los nacionales también. Y por último también tenemos cómo no será permitido en el juicio en extradición. Bueno, no se autorizará embargos preventivos o también fianzas de cárceles. Por eso también no se impondrán otras medidas provisionales de índoles que pueden ser análogas respecto de los nacionales contratantes hacia también o por la condición de ser extranjeros. Ese marco legal da la pauta de lo que es la extradición, de cómo comparecer en un juicio y qué nos dicen los códigos y tratados internacionales a los cuales Honduras está suscrito. Con esto dejo mi participación. Va a continuar mi compañera y Catherine hablando sobre el título sexto del título quinto hasta el título octavo. Muchas gracias. Me presento, mi nombre es Catherine Núñez. Como mencionó mi compañera anteriormente, yo les voy a estar explicando sobre el título quinto del Código de Bustamante, el cual nos habla sobre los exhortos, las comisiones rogatorias. Para empezar, ambos son procedimientos legales utilizados en el ámbito internacional para solicitar la asistencia de países extranjeros en la ejecución de actos procesales. Su diferencia radica en cómo se solicita esta cooperación. Por ejemplo, en los exhortos es una comunicación directa entre las autoridades judiciales de distintos países. Por ejemplo,
una autoridad solicita a otra autoridad la realización de actos procesales necesarios para el litigio a cargo de un juez de origen. Y las comisiones rogatorias, pues ya es un procedimiento más formal en el que un tribunal solicita a otro tribunal un auxilio judicial para la obtención de información, de pruebas que ese país cuenta de una persona física o jurídica. Bueno, el juez deberá dirigir o conducir el proceso de una forma que reduzca el tiempo, el costo y el esfuerzo de los actos procesales. Como bien una autoridad nacional puede solicitar información mediante exhorto, asimismo los puede recibir con requerimiento de una autoridad extranjera. Y esta solicitud deberá ser acompañada de su traducción en caso de que sea un idioma distinto al español. En el artículo 288 del Código Procesal Penal nos dice que todo documento en un idioma distinto al español deberá ser acompañado de su traducción oficial o si no en la traducción privada por una persona autorizada previamente por el juez. En caso contrario, pues serán inadmitidos. Ahora bien, el artículo 163 del Código Procesal Penal nos habla sobre el cumplimiento del exhorto. El órgano que reciba el exhorto deberá cumplir y hacer lo necesario para que se practiquen las actuaciones que en él se soliciten y en el tiempo señalado. En caso de no ser así, pues el tribunal exhortante, ya sea de oficio o de instancia de la parte, deberá de recordar la urgencia del cumplimiento. Si la situación persistiera, pues el tribunal que debería de realizar el cumplimiento recaería en responsabilidad. Ahora bien, las partes y los profesionales del derecho que los defiendan y representen, pues podrán participar en las actuaciones que se practiquen para el cumplimiento del exhorto. Bueno, ahora nos trasladamos al título sexto del Código de Bustamante, que nos habla sobre las excepciones que tienen carácter internacional. Del artículo 394 al 397 del Código de Bustamante, pues se refiere a la extradición de personas acusadas por delitos. También nos establecen los procedimientos que se deben de seguir para la solicitud y para la concesión de extradición entre los países miembros. Por un lado, el Código Penal de Honduras, pues solamente es una ley nacional que establece los delitos, las sanciones correspondientes en el país. El Código Procesal Penal, pues establece algunas disposiciones de extradición en el artículo 150. Ahora bien, los artículos ya antes mencionados del 394 al 397 del Código de Bustamante, asimismo como el 285 del Código Procesal Penal, pues podemos decir que en ambos se establecen las normas y los procedimientos para la extradición de personas acusadas por delitos. Entre ellos existen algunas diferencias, que por ejemplo el Código de Bustamante, pues sabemos que es un tratado internacional que se aplica en varios países de América Latina, y el Código Procesal Penal pues solo es una ley nacional que se aplica solamente en Honduras. También el Código de Bustamante pues establece procedimientos un poco más detallados, un poco más rigurosos. En cambio, el Código Procesal Penal pues establece procedimientos más simplificados y un poco menos rigurosos. Por último, el Código de Bustamante establece algunos requisitos adicionales, como ser que el delito sea considerado delito en ambos países y las necesidades que se haya emitido una sentencia o una orden de arresto, cosa que en el Código Procesal Penal pues no es requerido. Bueno, continuamos hablando sobre el título séptimo del Código de Bustamante, de la prueba, capítulo 1. En los artículos
artículos 398 al 407 del Código de Bustamante, asimismo como el artículo 198 al 202 del Código Procesal Penal, pues nos establecen disposiciones generales de la prueba en procesos legales. En estos artículos podemos encontrar varias similitudes, diferencias, que a continuación procederé a hablar de ellas. Están las fuentes de prueba, que ambos códigos establecen que las pruebas pueden ser presentadas por las partes involucradas en los procesos legales o ser obtenidas de oficio por los jueces y tribunales. También el Código Procesal Penal pues añade de que también pueden ser obtenidas por cualquier tipo de método lícito. Tenemos la valoración de la prueba. En ambos códigos se establece que la prueba debe ser valorada por los jueces o los tribunales. Esta valoración debe ser de una manera crítica y para tomar la decisión deben ser consideradas todas las pruebas presentadas. En caso de los testigos, ambos códigos establecen que los testigos deben ser o pueden ser presentados por las partes involucradas y ser interrogados por los jueces y tribunales. Solo que el Código Penal de Honduras pues establece que deben ser interrogados por jueces y tribunales antes de ser presentados a las partes involucradas. Está la prueba documental. Ambos códigos establecen que la prueba documental puede ser utilizada como evidencia, solamente que en el Código Penal pues establece que esa prueba debe ser autenticada antes de ser presentada. Están las pruebas periciales. Ambos códigos establecen que este tipo de prueba puede ser presentado como evidencia, solo que el Código Penal de Honduras establece que el perito debe ser designado por el juez y antes debe de prestar un juramento antes de dar su testimonio. Bueno, continuamos con el capítulo 2 de las reglas especiales sobre la prueba de leyes extranjeras. El Código de Bustamante establece en su artículo 408 que las leyes extranjeras se probarán por medio de su texto impreso o por cualquier otro medio de prueba admitido por las leyes del país en que se invoquen. Por otro lado, el Código Procesal Penal de Honduras, en su artículo 199, permite que la prueba de ley extranjera mediante cualquier medio que permita su autenticidad y finalidad. En cuanto a la forma de acreditar la autenticidad de las leyes extranjeras, pues el Código de Bustamante establece en su artículo 409 que se presumen auténticas todas las leyes publicadas de forma legal y del país de origen, y que se acredite la autenticidad del ejemplar presentado. Por otro lado, el Código Procesal Penal de Honduras pues presume auténticas las leyes que hayan sido publicadas por el diario La Gaceta. Ahora bien, en cuanto a la aplicación de leyes extranjeras, el Código de Bustamante establece en su artículo 410 que las leyes extranjeras serán aplicadas en los casos que se invoquen por las partes o por el juez, siempre y cuando no sean contrarias al orden público o a las leyes de ese país. Igualmente, en el artículo 15 de la Constitución de la República de Honduras, establece que podrán ser aplicadas las leyes extranjeras en caso de que no sean contrarias a las leyes del país o al orden público. Bueno, continúo con el título octavo del recurso de casación. Tanto el Código de Bustamante como el Código Procesal Penal contemplan la figura del recurso de casación como un medio de impugnación a la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia. Por otro lado, entre las diferencias podemos encontrar en su fundamento legal que mientras que el Código de Bustamante establece normas para el recurso de casación en un ámbito internacional entre los estados contratantes por el Pacto Habana,
El Código Procesal Penal establece normas para el recurso de casación en el ámbito interno del país. El objeto del recurso, pues el Código de Bustamante establece el recurso de casación solo procede en los casos de infracción de las leyes internacionales. En cambio, el Código Procesal Penal establece que puede proceder en los casos de infracción de las leyes nacionales. La forma del recurso. El Código Bustamante establece que el recurso de casación debe interponerse ante la autoridad que dictó la sentencia impugnada. En cambio, el Código Procesal Penal establece que el recurso de casación debe interponerse ante la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, eso es todo por mi parte. Los dejo con mi compañera Natalia, que va a proceder con el título 9. Buen día, abogado. Mi nombre es Natalia, gracias Catherine, y yo continuaré hablando sobre el título 8 del Código Bustamante, concretamente más sobre lo que es la quiebra o el concurso. Tocaré entonces los capítulos 1, 2 y 3 que hablan sobre el concurso, la universalidad del concurso y también sobre la convención o la rehabilitación. Muy bien, antes de comenzar con el tema, me parece pertinente hablar en sí. ¿Qué es el concurso? ¿A qué me refiero yo con concurso? ¿Qué es cuando una empresa está en quiebra o cuál es la diferencia entre este y la convocatoria de acreedores, también conocida como concurso? Pues debemos saber que tanto el concurso como la quiebra son herramientas utilizadas ¿con qué finalidad? Pues con la finalidad de resolver crisis financieras o económicas de una empresa o incluso de una persona natural cuando éstas entran en sesión de pagos. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando entran a sesión de pagos, no estoy diciendo de que dejan de pagar una obligación establecida, sino más bien se trata de una situación generalizada de falta de atención de las obligaciones patrimoniales de la empresa o de la persona natural. Ya una vez estableciendo esta diferencia, entonces voy a entrar de lleno entre qué es el concurso, qué es la quiebra. El concurso también es conocido como convocatoria de acreedores. Este únicamente lo puede pedir el deudor y lo que busca es que la empresa pueda seguir en funcionamiento a pesar de las deudas que tenga, ya que para este punto lo que se piensa es que la empresa simplemente está atravesando por una falta de liquidez que es posible de resolver. ¿Cómo se lleva a cabo el concurso o convocatoria de acreedores? Como su nombre le indica, lo que se hace es que el deudor, por así decirlo, convoca a toda la masa de acreedores de diferentes categorías, incluyendo aquellos privilegiados, o sea que es más importante, por así decirlo, o que tienen una prioridad de pago como ser los empleados o incluso aquellos que tienen a su favor una hipoteca, para que vengan a verificar su crédito. ¿Esto con qué finalidad? Pues con la finalidad de saber o establecer cuánto es qué cantidad es la deuda que se tiene y qué tipo de acreedores tiene la empresa. Después de tener esta información, entonces va a iniciar un periodo de negociación cuyo plazo va a establecer la ley. Dentro de este periodo de negociación, por así decirlo, se van a establecer ciertas quitas o esperas que permitan que la empresa continúe funcionando en lo que se va dando el acuerdo. El acuerdo se va a dar por mayoría de votos. Y una vez de mayoría de votos, de todos aquellos acreedores de cada categoría. Si se logra el acuerdo, entonces el juez va a dictar una resolución que va a ser aplicable a todos los acreedores, incluso aquellos que no se presentaron a verificar el crédito o aquellos incluso que no aceptaron el acuerdo, por así decirlo. Por otro lado tenemos la quiebra. La quiebra la puede pedir tanto el deudor como los acreedores. Esto es establecido en el Código del Comercio.
en el artículo que vamos a ver más adelante. Entonces, la quiebra la puede pedir el deudor o los acreedores, ya sea de manera directa o de manera indirecta. Esto ocurre, por ejemplo, cuando se lleva a cabo un concurso que no llegó a un acuerdo, no llegó a una resolución o que incluso terminó nulo. Entonces, la quiebra lo que hace, a diferencia del concurso, no es intentar que la empresa siga en actividad, sino que lo que se hace es liquidar los activos de la empresa con la finalidad de cobrar lo que se debe. Entonces, esa es la diferencia entre lo que es una quiebra y lo que hace un concurso. En el Código de Bustamante aparecen establecidos en los artículos 414 al 419, si no me equivoco. En el artículo 414, por ejemplo, indica de que si un deudor no tiene más de un solo domicilio civil o mercantil, porque recordemos que esto es para aliviar crisis de una persona natural o de una empresa. Entonces, a pesar de la cantidad de obligaciones que tenga dentro de los diferentes estados, solo se va a llevar a cabo un procedimiento de concurso, quiebra o una suspensión de pagos, quita o espera. Solo se puede llevar a cabo un juicio. Y esto es ¿por qué? Debido a que existe la universalidad de la quiebra. La universalidad de la quiebra, al igual que la convocatoria, que eso aparece en el siguiente artículo, va a tener un efecto extraterritorial, tal y como indica el artículo 416 del Código de Bustamante. En Honduras, la declaratoria del quebrado, le coloqué ahí en la diapositiva, puede realizarla según el artículo 1322 al 1329, me parece que está planteado el Código del Comercio. ¿Cómo es que se llevará a cabo la quiebra? La declaración de quiebra podrá hacerse de oficio o puede hacerlo una masa de acreedores, como les me comenté anteriormente, o incluso puede llevarse a cabo a través del Ministerio Público. En el artículo 1327 habla de cómo el juez va a declarar la quiebra, ya sea de oficio o a instancia de partes. Menciona el procedimiento en el mismo artículo. Más adelante, en el artículo 419, pero esta vez el Código de Bustamante, menciona algo que me llamó poderosamente la atención. Y es que este artículo habla de la retroactividad de la quiebra. Sin embargo, como nosotros conocemos aquí en nuestro derecho civil, nosotros sabemos que las leyes no pueden tener ese efecto retroactivo, a excepción de las leyes en materia penal, cuando una nueva ley sea favorable al delincuente. Finalmente, llegamos a la última parte de este tema y es sobre el convenio y la rehabilitación. Ya hablamos un poco del convenio al inicio. Ya sabemos que el convenio es un negocio jurídico que se lleva a cabo entre el quebrado y la masa de acreedores y que este va a estar sancionado por una autoridad judicial cuya satisfacción es la de los acreedores, que es un procedimiento, ¿verdad?, como mencionamos, distinto a la liquidación y que cuya resolución va a ser dictada por un juez y va a ser de observancia forzosa para todos los acreedores, incluso aquellos que no verificaron su crédito, aquellos que no estaban de acuerdo, etcétera. Va a ser de observancia forzosa para todos. La característica que tiene el convenio es que el juez va a dictar resolución, pero no puede añadir absolutamente nada a lo acordado. Como nosotros ya conocemos lo que es el convenio, no lo voy a volver a explicar. Sin embargo, en el artículo 422 del Código de Bustamante se indica de que la rehabilitación del quebrado, o sea, este convenio también, al igual que la declaración de quiebra, va a tener un efecto extraterritorial en los demás estados contratantes al Código de Bustamante. Y pues hasta el momento solo esto voy a explicar. A continuación vamos a seguir con lo de la sentencia. ¿Cómo se lleva a cabo una sentencia? Vamos a explicar el procedimiento paso por paso, el cual está establecido también en el Código de Bustamante, Código Civil, Código Procesal Civil. Ahora sí, continuando con el tema entonces de la ejecución de las sentencias dictadas por tribunales extranjeros, o sea, el título 10º del Código Bustamante, en el cual explicaremos prácticamente el procedimiento para la ejecución de una sentencia dictada por un tribunal extranjero. Sin embargo, primero es importante definir algunos puntos. Primero, el Código Civil indica que una sentencia
declara o reconoce la razón o derecho de una de las partes, obligando a la otra a aceptarla y cumplirla. La doctrina del derecho indica que las sentencias se dividen en tres: declarativas, constitutivas y de condena. Las primeras dos pueden ser reconocidas, pero no pueden ser ejecutadas, mientras que la última puede ser reconocida y ejecutada. La ejecución no implica el reconocimiento, pues el reconocimiento no va seguido de la ejecución cuando se trata de sentencias declarativas o constitutivas. El reconocimiento y ejecución de una sentencia extranjera es el procedimiento mediante el cual se le permite, por así decirlo, se le permite a una sentencia o laudo arbitral dictado en el extranjero para que tenga los mismos efectos o similares a los de una sentencia dictada en nuestro país. Entonces, ¿cómo se va a obtener esa eficacia? Pues una sentencia extranjera adquiere esa eficacia en el país por medio de su reconocimiento o ejecución judicial. Los requisitos exigidos para reconocer y ejecutar una sentencia extranjera son generalmente los mismos, y no es que muy parecidos. En el reconocimiento, el juez acepta un derecho consagrado por la sentencia, como por ejemplo la existencia de un divorcio. En la ejecución, el titular del derecho consagrado por la sentencia extranjera exige el concurso por parte de la fuerza pública nacional para la satisfacción material que tiene él, o sea, su derecho. O como por ejemplo la ejecución de bienes promovida por un acreedor. El artículo 423 del Código de Bustamante nos establece a nosotros los requisitos para llevar a cabo una ejecución de sentencia extranjera dentro de los países contratantes. Los coloqué ahí en la diapositiva, y son que tenga competencia para reconocer del asunto y juzgarlo, de acuerdo con las reglas de este código, que las partes hayan sido citadas personalmente o por su representante legal, que eso lo vamos a ver más adelante, que el fallo no contravenga con el orden público del país, que sea ejecutorio en el estado que se dicte, que se traduzca autorizadamente por un funcionario o intérprete oficial. Esa parte es muy importante, ya que muchas veces sucede que tenemos documentos que no están en el idioma oficial de Honduras, o sea que no están en español. Por ende, es necesario que se realice una traducción oficial. Comúnmente se realiza en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el cual se extiende una certificación de traducción para que estos tengan efectos aquí en Honduras. Y por último, que el documento en que conste los requisitos, que contenga los requisitos necesarios para ser considerado como auténtico en el estado de que proceda. Por ejemplo, en Honduras los requisitos que se deben cumplir los establece el Código Procesal Civil en el artículo 200. Mientras se cumpla con estos requisitos, entonces es factible y va a ser considerado como auténtica dentro de nuestro estado. Muy bien, ya una vez hablando de los requisitos, vamos a hablar sobre el procedimiento. El procedimiento está establecido en el Código de Bustamante, por así decirlo, de los artículos 424 al artículo 432, si no me equivoco. Entonces, vamos a irlos explicando uno por uno para ver cómo se realiza ese procedimiento. El artículo 424 nos indica que la ejecución de la sentencia deberá de solicitarse del juez o tribunal competente para llevarla a efecto, previa las formalidades requeridas por el legislador anterior. El Código Procesal Civil nos indica que solo serán títulos de ejecución extranjeros las sentencias de demás resoluciones judiciales que pongan fin de carácter definitivo a un asunto, en cuanto sean, por ejemplo, firmes, así como las sentencias arbitrarias dictadas fuera de Honduras van a tener entonces esta fuerza dentro de nuestro país, mientras que se deriven de tratados internacionales, de normas jurídicas internacionales o de tratados que estén celebrados, por así decirlo, con el país de que provengan. Y su cumplimiento se atenderá a modo de ejecución forzosa basado en los mismos tratados internacionales o las leyes territoriales. El segundo paso está planteado en el artículo 426, el cual indica que el juez o tribunal a quien se pida la ejecución oirá antes de decretarla o de negarla por un término de 20 días a la parte contra quien se dirija y al fiscal o ministerio público.
De acuerdo con la normativa legal, la ejecución entonces de la sentencia deberá de solicitarse al tribunal donde se realizó el procedimiento judicial. El condenado entonces va a tener un plazo de 20 días desde que se notifica la sentencia para su cumplimiento de manera voluntaria. El tercer paso está en el artículo 427. La citación de la parte quien deba oírse se practicará por medio de exhorto o comisión rogatoria, según lo dispuesto en este código, si tuviera su domicilio en el extranjero y carece en el país de representación bastante o en la forma establecida por el derecho local si tuviera el domicilio en el estado requerido. El exhorto lo puede expedir una autoridad judicial o administrativa y va siempre dirigido al cónsul. En cambio, la carta rogatoria solo puede expedirla una autoridad judicial y va dirigida a la autoridad judicial homóloga del país requerido, de manera que su trámite se hace a través de las embajadas o por vía diplomática. El siguiente paso está en el artículo 428, el cual indica que pasado el término, el juez o tribunal que el juez o tribunal señale para la comparecencia continuará en marcha el proceso, haya o no comparecido el citado. Este artículo aborda el término que el juez dicta para la comparecencia, tomando en cuenta que el Código Procesal Civil dice que solo van a poder comparecer en juicio los que estén en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y en caso contrario lo realizará mediante su representación y en efecto será por las personas que hubiesen contratado en su nombre o por quienes la gestionen. El siguiente paso, el artículo 429. El siguiente paso del artículo 429 indica que si se deniega el cumplimiento se devolverá la ejecutoria al que la hubiera presentado. Está relacionado directamente el cumplimiento de lo establecido, sabiendo que según el Código Procesal Civil dice que el órgano jurisdiccional velará por el cumplimiento de este artículo, removiendo los impedimentos que se puedan producir y posibilitando el ejercicio de estos. Continuamos entonces con el siguiente paso. Está planteado en el artículo 430. Cuando se acceda a cumplir la sentencia, se ajustará su ejecución a los trámites determinados por la ley del juez o tribunal para sus propios fallos. El artículo habla básicamente sobre el cumplimiento de la sentencia, siendo la resolución definitiva dictada por un juez o tribunal que concluye y cierra el proceso judicial a partir del momento en que se emita la sentencia. Se considera resuelto entonces el conflicto o pleito que motivó el proceso. En el cumplimiento de la sentencia se debe de ajustar su ejecución. La ejecución de sentencia es una de las funciones que emiten los órganos jurisdiccionales o que estos los desarrollan en el ejercicio de su potestad jurisdiccional y se lleva a cabo cuando la obligación impuesta en la sentencia no se cumple voluntariamente por el que haya sido condenado. El séptimo paso lo encontramos en el artículo 431, el cual indica que las sentencias firmes dictadas por un Estado contratante que por sus pronunciamientos no sean ejecutables producirán en los demás los efectos de cosa juzgada, si reúnen las condiciones que a este fin determina este código, salvo en las relativas a la ejecución. El Código Procesal Civil habla sobre la sentencia firme, que sea estimatoria o desestimatoria. Excluirá conforme a la ley un ulterior proceso cuyo objeto sea idéntico al del proceso en que aquella se produjo. La cosa juzgada entonces alcanza a las pretensiones de la demanda y de la reconvención, así como a la compensación y la nulidad del negocio jurídico en que se funde la demanda. Y finalmente el último paso, o sea, el paso octavo, lo encontramos en el artículo 432, que habla de que el procedimiento y los efectos regulados en los artículos anteriores se aplicarán en los estados contratantes a las sentencias dictadas en cualquiera de ellos por árbitros o amigables componedores, siempre que el asunto que las motiva pueda ser de objeto de compromiso conforme a la legislación del país en la que se ejecute la solicitud. Este artículo compromete a la legislación interna a la ejecución de las sentencias sobre las sentencias firmes
en tanto los procedimientos y efectos reguladores se apliquen en los estados. Yo jamás había escuchado el término de amigable componedor hasta hoy en día, pues me quedó más o menos claro que el amigable componedor, por así decirlo, es un tercero imparcial e independiente que ha sido facultado por las partes para resolver de forma definitiva una controversia que ha surgido entre ellas. Además, este puede tener cualquier profesión y se caracteriza por el conocimiento especializado en una materia específica. Finalmente, algo que me llamó poderosamente la atención es lo que indica el artículo 433 del Código de Bustamante. Y es que indica que este mismo procedimiento que hemos venido explicando se va a utilizar en las sentencias civiles. ¿Por qué no penales? Penales que ya lo vamos a explicar más adelante. Entonces, se va a aplicar este mismo procedimiento en las sentencias civiles en cualquiera de los estados contratantes de este mismo código. Finalmente, entonces, para concluir con esta parte, llegamos al capítulo número 2. Que habla al capítulo 2, y después continúa un capítulo más, que creo que es únicamente sobre materia penal. El capítulo 2 habla de los actos de jurisdicción voluntaria, pero más específicamente habla sobre actos de jurisdicción voluntaria en materia de comercio. Antes de continuar, me parece oportuno explicar a qué se refiere un acto de jurisdicción voluntaria. Pues la jurisdicción voluntaria, más que todo, en materia de comercio, se refiere a un conjunto de procedimientos legales en los que las partes involucradas buscan la intervención del Poder Judicial para llevar a cabo ciertos actos o trámites relacionados con asuntos comerciales, para llevarlos de manera legal y formal. Estos procedimientos no implican conflictos ni disputas entre las partes, sino lo que se busca es la aprobación, por así decirlo, o autorización judicial en situaciones específicas del ámbito comercial. Algunos ejemplos podrían ser autorización para realizar transacciones específicas, modificación de sociedades, cambio de denominación, etcétera, etcétera, etcétera. En el artículo 434 del Código de Bustamante explica de que las disposiciones dictadas en actos voluntarios, en actos de jurisdicción voluntaria, en materia de comercio, por jueces o tribunales de un estado contratante o por sus agentes consulares se ejecutarán en los demás mediante un trámite o en la forma señalada en el capítulo anterior. O sea, todas esas sentencias que aplicamos, también de esa forma se puede llevar a cabo una jurisdicción voluntaria. Sin embargo, el punto que más me llamó la atención sobre este tema es lo que explica el artículo 919 del Código Procesal Civil. ¿Por qué? Porque según este artículo, mientras no se apruebe una ley de jurisdicción voluntaria, continuarán en vigor las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles de 1906 y, como sabemos, está derogado. Entonces, relativas a los actos de jurisdicción voluntaria sobre los actos judiciales no contenciosos, así como los actos de esta naturaleza. Entonces, finalmente llegamos a la parte a la que quería llegar. El capítulo 3. Que habla sobre específicamente materia penal. ¿Por qué? Porque el artículo 436 indica que ningún estado contratante ejecutará las sentencias dictadas en uno de los otros en materia penal. En cuanto a las sanciones de ese orden, ¿en qué sentido? Que ningún estado puede ejecutar sentencias en materia penal dentro de otro, en base al principio de la territorialidad. El Código Penal dice que la ley penal, el Código Penal hondureño dice que la ley penal se aplica únicamente a hechos cometidos dentro del territorio nacional, así como los cometidos a bordo de un buque o demás lugares sujetos a la jurisdicción hondureña, salvo algunas excepciones estipuladas por el derecho internacional. Y el siguiente artículo es lo que menciona lo que más me importa. El artículo 427 menciona que podrán ejecutarse sentencias de responsabilidad civil, o sea que dentro de los estados contratantes pueden llevarse a cabo sentencias civiles, pero no sentencias penales, porque las sentencias penales están protegidas bajo el principio de territorialidad. Por ende, es que todas estas sentencias civiles que hemos venido mencionando al inicio, como por ejemplo de la quiebra o convocatoria, que todas están estipuladas en el capítulo número 1 del título, sí pueden llevarse a cabo, ya que no son de materia penal. Entonces, a continuación, luego de esto, vamos a hablar sobre el caso penal que nosotros analizamos para nuestro informe. Como parte final de nuestro video y de esta exposición, viene lo que yo considero es la parte más interesante de todo el proceso,
y es la explicación del caso práctico que se analizó luego del trabajo de el análisis de los demás artículos del Código de Bustamante. En nuestro caso, nosotras nos decidimos por el análisis de un caso que trata básicamente de una certificación, un proceso judicial que se llevó a cabo a través de la Corte Suprema de Justicia, la cual emitió una certificación en relación a una sentencia de la Corte de Apelaciones del Departamento de Copán. Antes de iniciar, me parece pertinente aclarar que existen 3 artículos que yo considero son los que más tienen relación en cuanto al caso. El artículo 314, 305 y 306 del Código de Bustamante. ¿Por qué? Pues básicamente el 305 y el 306 nos hablan de que estarán sujetos en el extranjero, ¿verdad?, a las leyes penales de cada estado contratante todas aquellas personas que cometen algún delito contra la seguridad interna o externa del mismo contra dicho estado, así como que todo nacional de un estado contratante o todo extranjero domiciliado en el que cometa algún delito en el extranjero contra la independencia de ese estado va a quedar sujeto a las leyes penales, que es justamente lo que ocurre en el caso que vamos a explicar a continuación. La sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia se da el 24 de abril de 2006. Entonces, para continuar, es oportuno brindar los antecedentes del caso. El primer antecedente que tenemos, más importante porque vamos en orden, es que la abogada Marilyn Rachel interpuso un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia de Honduras. El recurso fue presentado en favor de su clienta, la señora Galilea Bustillo, quien fue acusado por el delito de lavado de activos en perjuicio de la economía hondureña en un juicio llevado a cabo el 15 de julio del 2005. La condena se basó en que ella cumplía con todos los requisitos establecidos en los artículos 3 y 5 de la Ley contra el Delito de Lavado de Activos, artículo 92 de la Constitución y el 297, numeral 1. Del Código Procesal Penal, que habla básicamente sobre el auto de prisión, los cuales funcionaron como plena prueba del delito e indicación racional de la mencionada en el mismo. La señora Galilea Bustillo, de nacionalidad guatemalteca, fue acusada después de que se le encontrara una fuerte cantidad de dinero, un aproximado de 4.9 millones de lempiras, la cual obviamente supera la cantidad establecida por el Banco Central de Honduras sin declarar y sin poder justificar la procedencia del mismo a la hora de ingresar a Honduras. Continuamos entonces con los procedimientos judiciales. Muy bien. En primer lugar, debemos saber de que el Ministerio Público, a través de uno de sus representantes, presentó un requerimiento fiscal contra la señora Galilea Bustillo por lavado de activos. Esto se da el 10 de julio del 2005, siendo admitido por el tribunal en primera instancia para continuar con el determinado proceso. El día 15 de julio del 2005 se celebró la audiencia inicial, en la cual la Corte decretó contra la señora Bustillo un auto de prisión debido al delito de lavado de activos en perjuicio de la economía hondureña y nombró a las abogadas Marilyn Rachel y Catherine Núñez como para que respondieran por la libertad de la imputada, debido al delito que concedió y debían de presentarla a ellas en la secuela del juicio, así como que se le prohibió la salida del país, emitiendo las respectivas alertas migratorias, fundamentándose dicha resolución en que el día 9 de julio del año 2005, la señora Galilea Bustillo se transportaba en un carro marca Chevrolet color negro. Y a la hora de hacerle la parada en la aduana, esta mostró cierto nerviosismo, lo cual hizo dudar a los agentes policiales que se encontraban en la frontera. Por ende, se decidieron en hacerle un registro a su automóvil, encontrándose en el interior del mismo la cantidad de $200,000 o su equivalente a 4.9 lempiras, cantidad que excede el monto establecido por el Banco Central de Honduras, que puede pasar
que puede pasar sin ser declarado por la imputada a la hora de ingresar a la aduana, y también que ésta no pudo justificar la procedencia de dicho dinero. Entonces el juez, en base al análisis que realizó y las declaraciones testificales, concluyó en que la señora cumplía con los requisitos en los artículos 3 y 5 de la Ley contra el Lavado de Activos y el 297, numeral 1 del Código Procesal Penal. Por ende, como les mencioné, el día 15 de julio se dictó auto de prisión contra la señora Galilea Bustillo, pero se le impusieron medidas cautelares como la libertad vigilada, la prohibición de salir al país, a lo que la defensa, después de dar dicha resolución, interpuso un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones del Departamento de Copán contra el auto de prisión dictado, mientras que el Ministerio Público, por su parte, impugnaba dichas medidas sustitutivas, decretadas por el juez. El día 16 de agosto del mismo año 2005, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán revocó las medidas cautelares y ordenó en lugar de eso prisión preventiva, argumentando la gravedad del delito, la falta de arraigo en el país, en Honduras, y la posibilidad de fuga. Todo ello fundamentado en el artículo 197 del Código Procesal Civil. A continuación pasaremos entonces a hablar sobre los fundamentos de la defensa en la cual se interpuso el recurso de amparo. Contra la decisión dictada por la Corte de Apelaciones, la abogada Marilyn Rachel interpuso un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, argumentando que a su cliente se le violaron los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República, artículos que dictan sobre la presunción de inocencia y al debido proceso. Sostuvo además que la medida de prisión preventiva no era preventiva, sino que era una pena anticipada, y que su cliente no merecía eso debido a que estaba cumpliendo fielmente con las medidas sustitutivas impuestas, a tal punto que incluso ella colaboró con el Ministerio Público a la hora de que se realizó una inspección a su lugar de trabajo. Agregando ella admitió en muchas ocasiones de que ella no pertenecía a ninguna organización criminal. Y aparte de eso, aclarando el origen lícito del dinero incautado, el cual, como ella admitió, era para la compra de maquinaria en una empresa con domicilio en Puerto Cortés. Lo más interesante aquí es que el Ministerio Público incluso le estaba acusando a ella de participar en una organización criminal, a lo cual ella respondió de forma negativa. Una vez se presentó este recurso de amparo, entonces vamos a leer, a contar las consideraciones de la Corte Suprema para las cuales se dictaminó la resolución. La Corte Suprema analizó, por así decirlo, consideró varios puntos. Dentro de los más destacables están: se evaluaron los argumentos presentados, se consideró la gravedad del delito, la falta de arraigo en el domicilio, o sea, en Honduras, y la posibilidad de fuga al país de origen, Guatemala, lo cual es alto, ya que si nos basamos en el artículo 179 del Código Procesal Penal, hay ciertos puntos que se cumplen. Por ejemplo, que ella no está arraigada en Honduras, ella no tenía familia en Honduras, no tenía propiedades en Honduras, no tenía inmuebles en Honduras, por lo cual la posibilidad de fuga al país de origen con la cercanía que estaba era muy alta. Concluyó entonces que la medida de prisión preventiva no violaba el debido proceso ni el principio de presunción de inocencia de su cliente. Por ende, entonces, la Corte Suprema denegó el recurso de amparo interpuesto por la abogada y confirmó la decisión que había impuesto la Corte de Apelaciones. En resumen, entonces, el caso involucra una apelación sobre la imposición de medidas cautelares en un proceso de lavado de activos. La Corte Suprema de Justicia de Honduras entonces confirmó la revocación de las medidas cautelares sustitutivas y la orden de prisión preventiva para la acusada Galilea Bustillo. La Corte determinó que no se le violaron sus derechos, que la medida era justificada por la gravedad del delito y debido a la falta de arraigo en el país sobre todas las cosas. Entonces, ya una vez habiendo concluido sobre el de nuestro caso práctico, vamos a llegar a la última parte de la exposición, la cual es la conclusión. Nuestra conclusión es básicamente:
¿Cuál es la importancia del derecho internacional privado en materia penal? La basamos así, que en la actualidad vivimos en un mundo que se caracteriza por una creciente interconexión entre naciones, la movilidad de personas, bienes y servicios a través de las fronteras. En este contexto, en este mundo globalizado en el que vivimos, el derecho penal adquiere una dimensión ya no solo nacional, sino transnacional, que plantea desafíos únicos que antes no se daban debido a que no era tan fácil esta conexión entre los países. Ahora son desafíos nuevos, únicos, para la admisión de la justicia, porque son crímenes internacionales, que no solo porque se realicen en un país quiere decir que no van a tener una pena. Es por ello que el derecho internacional privado emerge como una herramienta esencial para abordar cuestiones jurídicas en el ámbito internacional que involucran sujetos, acciones, penas, etcétera, de importancia que se llevan a cabo en jurisdicciones diferentes. Entonces, para nuestra conclusión, hemos tomado 4 puntos que consideramos nosotras relatan más la importancia que tiene este derecho internacional privado para la justicia mundial, por así decirlo. Primero tenemos la jurisdicción y competencia. El derecho internacional privado va a proporcionar estos principios para determinar qué país va a tener la jurisdicción sobre cierto caso o sobre cierto individuo. Esta cuestión es crucial en un mundo donde las fronteras son permeables y los delitos ya no solo se realizan en el mismo lugar, sino que pueden tener diferentes lugares en los cuales se puede realizar. Entonces, por ello, que el derecho internacional privado ayuda a evitar estas situaciones en las cuales normalmente el delito va a quedar impune, debido a que no se conoce qué jurisdicción o qué competencia va a llevar a cabo o va a analizar o va a resolver sobre un delito. Un segundo punto importante es la ley aplicable. Muy bien, ya sabemos entonces qué juez, qué tribunal va a llevar el caso, pero qué ley es la que va a llevar a cabo, qué ley es la ley que se va a aplicar para el caso. ¿Será en la que se realizó el delito? ¿Será la del juez? ¿Será la del individuo? La ley aplicable es una de las cuestiones, una de las preguntas que surgen a la hora de estudiar esta materia. El derecho internacional privado va a establecer entonces las reglas para determinar qué sistema legal se utilizará para juzgar al acusado y cómo se interpretarán, cómo se impondrá una pena. Esto es vital a la hora de llevar un proceso justo y equitativo. Un tercer punto que me llamó mucho la atención a mí es la cooperación internacional, ya que, como mencioné antes, estos delitos puede que se realicen en más de un estado, lo cual quiere decir que van a haber muchas pruebas, muchos testigos, etcétera. Entonces, el derecho internacional privado va a facilitar esta cooperación entre los países a la hora de la investigación y el enjuiciamiento de los delitos internacionales. ¿Cómo van a hacer eso? A través de tratados, a través de convenios, a través de acuerdos, etcétera. Esto es especialmente relevante en los casos que hemos vivido en la actualidad, como terrorismo, que incluso estos están aquí marcados en el en el Código de Bustamante, lo vimos al inicio. Crimen organizado, corrupción, que son cosas que vivimos a diario, y me pareció muy interesante encontrarlas dentro de los primeros artículos del Código de Bustamante. Y finalmente es uno muy bonito, que es sobre la protección de derechos humanos. En el caso que explicamos con anterioridad, pudimos ver cómo básicamente el recurso de amparo decía de que se le habían violado los derechos a su clienta. Es muy interesante ver cómo el derecho internacional privado también tiene un rol en estos casos, ya que se encarga de ayudar a garantizar que los acusados tengan acceso a un juicio justo, evitando la violación de sus derechos fundamentales, como es el caso de la presunción de inocencia, a que sean maltratados, etcétera. Incluso en cuestiones así, el derecho internacional privado en la materia penal va a tener un rol. Entonces, en base a lo analizado, podemos concluir que el derecho internacional privado desempeña un papel crítico en la administración de justicia a nivel internacional.
su capacidad para establecer reglas y principios es un rol único que él va a realizar, así como el rol que realiza, como mencioné, a la hora de cooperar, unir países, todo con la finalidad de que el crimen sea erradicado y garantizar un sistema de justicia penal equitativo, efectivo, ya no solo a nivel nacional. Olvidémonos de que las cuestiones ahora solo son entre un estado u otro estado, no. Las cuestiones ahora son en nuestro mundo globalizado a nivel transnacional. Es por eso es que es tan importante tener un sistema de reglas que nos digan cómo debemos de actuar en ciertas circunstancias, en ciertos casos, y que nos ayude a saber qué jurisdicción, qué competencia, qué ley se deben aplicar para ciertas situaciones. Pues eso ha sido todo por mi parte. Esta es mi última participación y es la última participación del grupo. Ha sido un placer estar con usted. Muchas gracias.